En llamas, parte 23. Del 42 al 43. Capítulo 42. La caída del emperador exiliado. Zetar, una antigua colonia protoss abandonada de manera desconocida, dejó tras de sí tecnología aprovechada por la última instalación Terran leal a Arcturus Mengs tras el estallido de la Guerra Civil Terran. Fortificada con los restos de lo que alguna vez fue el ejército Terran, mejorados con lo que quedaba de tecnología protoss en el planeta y sede de Arcturus Mengs, había sido acorralada. Él maldecía de por vida su encuentro con este imperio de la humanidad y con Mortarion. Aún peor fue la noticia de que su propio hijo había unificado a las células rebeldes de Terran en un nuevo imperio bajo la protección del imperio. Cada vez más, su cordura y paciencia caían en el cero absoluto. Todo se derrumbaba, todo caía. Era su fin. En órbita, Jim y la recién ascendida a Spartan 4, Sarah Palmer, observaban la situación. Conrad y Mortarion, junto a Valerian, habían derrotado a gran parte de las fuerzas leales a Mengs en distintos sectores, dándoles cacería. Aunque le preocupaba el hecho de que Conrad fuese un tanto sádico a cuanto a pacificaciones se refería. Incluso el propio Valerian temía por su seguridad cuando pasaba cerca de los amos de la noche, ya que los gritos de incontables personas sometidas a crímenes de guerra inhumanos lo acechaban durante sus sueños. Pero no tenía otra opción. Era eso o ser sujeto de pruebas del propio Conrad. Si los informes no mienten, esta es la última base de Mengs que queda en la galaxia, replicó Raynor hacia Sarah y los altos mandos presentes alrededor de un holograma del planeta. Tenemos ubicada una única fortificación en todo el planeta. La llaman Asgard. Parece ser un centro de investigaciones fortificado con tecnología experimental Xeno perteneciente a la raza Xeno conocida como Protoss. Cuenta con un escudo de defensa orbital, múltiples murallas defensivas mejoradas con artillería pesada, los restos del ejército de Mengs con algunas mejoras de tecnología Protoss y al menos una flota de defensa atmosférica que consta en su mayoría de cazas y cruceros ligeros. En resumen, los tenemos rodeados y lo saben bien. Sarah terminó señalando a aquella fortaleza rodeada por efectivos Terran de color rojo. ¿Por qué no solo lanzamos uno de esos exterminatus y terminamos con ese hijo de puta de Mengs de una vez? Dijo enojado Raynor mientras golpeaba suavemente su puño izquierdo en el holograma del planeta. Valerian dijo que estas instalaciones contienen tecnología de valiosa importancia para el Imperio. Nuestro deber es tomarla en el nombre del Imperio y, de ser posible, encarcelar a Mengs por sus crímenes, contestó Sarah de manera firme mientras dirigía la mirada hacia Raynor. Maldición. No me digas que el Imperio le cree a ese niño mimado. La voz de Raynor adquirió un tono amenazante notorio incluso para los altos mandos. Por más ilógico que suene, sé. Solo escuchar estas palabras hizo que Raynor diera un suspiro lento y molesto, tratando de encontrar la calma en sus palabras. ¿Cuál es el plan? Sarah procedió a alejar el holograma de la posición inicial de Asgard hacia un terreno llano con valles y algunas elevaciones rocosas. Nuestras fuerzas se desplegarán en 5 grupos. Alpha se encargará del despliegue de vehículos motorizados artillados que abrirán una brecha en la primera línea de defensa. En su mayoría, son vehículos ligeros como Guard-Dog con ametralladoras, lanzamisiles y cañones Gauss, Mongoose con artilleros armados con lanzacohetes Spanger, Erevion y algunos vehículos de prueba construidos por la División de Ingeniería Mecánica de la ONI. Bravo será el apoyo aéreo contra lo que queda de la flota con cazas Sparrowhawk, Hornet,
Viking, Cuervos y Medevac. Charlie se encargará del flanco opuesto con vehículos pesados como tanques de asedio. Odín y Thor, Scorpion, Rhino, Grizzly y algunos caballeros imperiales que buscan fama. Delta se encargará de evitar el escape de fuerzas enemigas con el uso de jetpacks y alas de acero brindadas por el Imperio. Por último, Echo será la fuerza de asalto secundario encargado de limpiar las distintas áreas subterráneas con ayuda de fantasmas o de ST y Spartans. Si todo va bien conforme al plan, tomaremos las instalaciones con facilidad. Era un plan bastante elaborado y complejo. No había rutas de escape alternativas. No tenían la fuerza ni la resistencia como para soportar o contraatacar un asalto masivo como este. La única ventaja de Mengsk eran sus armas experimentales aún en fase de prueba. Estaba condenado. ¿Y si logra escapar a la atmósfera?, sugirió Raynor, ante su paranoia por el posible escape de Mengsk nuevamente. Imposible. Bravo se encargaría de eso. Y aunque lograse evadirlos por completo, tenemos el planeta rodeado completamente. No hay escapatoria para él esta vez, General Raynor. Mengsk está rodeado. Palmer trató de brindarle seguridad a Raynor de cierta manera, algo que no le hizo gracia alguna ante las múltiples variables que podrían suceder en un breve periodo de tiempo. Temía el escape de Mengsk nuevamente. Esta vez no podía fallar en su misión de acabar con él. Lideraré el equipo Delta si no es mucha molestia. El tono de Raynor sonaba un poco más calmado y entusiasmado con esta misión. Por supuesto, general. Pero recuerde, el plan debe ser seguido completamente al pie de la letra. Un error podría costarnos la vida de todo el equipo en esta operación y podríamos perder a Mengsk. ¿Entendido?, preguntó Sarah mientras observaba firmemente los ojos de Raynor en busca de mentiras o signos de traición. Dada su historia con Mengsk, pero solo recibió una leve sonrisa de este. Por supuesto, comandante. La operación dio inicio. En un breve periodo de tiempo, la flota desplegó múltiples aerotransportes Pelicans y cañoneras Vulture, todas dirigiéndose hasta sus respectivos puntos de aterrizaje, mientras los cazas del equipo Bravo daban cobertura contra la flota de Mengsk con bajas nulas. Algo ya previsto. Cuando Mengsk escuchó las alertas sobre un despliegue masivo de tropas pertenecientes al Imperio, su poca cordura desapareció y fue reemplazada por desesperación y paranoia. Todo estaba mal, por lo que decidió dar una única orden: luchen hasta el final, sin piedad, sin miedo. Mengsk se llevaría a cuantos soldados pudiese en esta defensa desesperada, sin importar el coste. Sus marines, con armaduras experimentales de escudos protos y rifles de energía, tomaron posiciones en las murallas, trincheras e incluso edificios civiles. Se desplegaron múltiples vehículos de torreta plasmática experimental, torretas de energía e incluso los últimos Odín con los que contaban esta instalación. Caerían llevándose a cuantos pudiesen al infierno. Tan pronto tocaron tierra, el equipo Alpha, liderado por los Spartan Jerome 092, Ali 130 y Douglas 042, acompañados por otros Spartan del antiguo equipo rojo, Marines de la ONI y Terrans Marines, subieron a sus respectivos vehículos para avanzar por todo el valle bajo fuego de artillería. Sería un recorrido difícil, pero mejor que morir en pleno despliegue. Así que pisaron el acelerador a fondo. Todo el equipo Alpha y Bravo comenzó a avanzar rápidamente mientras recibían fuego enemigo. Hubo algunas bajas, pero no podían detenerse. Cuando algunos tuvieron a tiro las murallas, abrieron fuego. Lo único bueno era que el escudo orbital solo funcionaba contra ataques desde el espacio y no protegía sus alrededores, otro experimento fallido de Mengsk por protegerse.
Pronto los impactos se hicieron presentes, destrozando fragmentos de murallas y líneas de trinchera, acabando con algunos desprevenidos durante el asalto. Aquí, Alfa, estamos a 700 metros de la primera línea de defensa, informó Jerome, mientras conducía un guardo con Alice en la torreta Gauss y Douglas como copiloto. Entendido, les daremos cobertura, respondió la capitana Verónica Daer, con un escuadrón de Sparrowhawk a sus espaldas. Mientras tanto, múltiples vikingos de Meng se acercaban. Tan pronto los observaron, el combate aéreo se intensificó. En la retaguardia de Asgard, Charlie desplegaba la artillería pesada, haciendo llover el infierno por parte de Horacio Campoguerra. Después de todo, el Imperio pagaba mejor y su lealtad hacia Mengs había decaído tras la liberación de sus crímenes, por lo que disfrutaría esto como nunca. Observaba la llegada de los caballeros imperiales pertenecientes a la casa Raven, los temidos Grizzly y los clásicos tanques de asedio. Pronto las rondas de proyectiles comenzaron a resonar en Asgard, destrozando todo tipo de estructuras. Las calles se llenaban de huecos, los muros se resquebrajaban ante los impactos de misiles imperiales. Piezas de artillería experimental Terran comenzaron a estallar debido al sobrecalentamiento irregular en estas. No era raro observar cómo su propia artillería destruía fragmentos de fortificaciones en Asgard, ahorrándoles bastante trabajo a los imperiales. A los 500 metros, el fuego se intensificó al punto de que los soldados de Mengs comenzaron a abrir fuego con sus rifles pesados y armas experimentales de energía contra aquella horda motorizada de imperiales. Pero resultó en una pérdida de balas poco efectiva. Esto solo hizo acelerar el avance de las fuerzas mecanizadas que contraatacaron utilizando todo tipo de armamento equipado en los vehículos. Sus disparos comenzaron a debilitar las líneas Terran al punto de hacerlos retroceder. Las cosas no mejoraban en cuanto al combate aéreo. Las fuerzas de Mengs comenzaban a caer rápidamente ante el fuego de los cazas enemigos y el fuego de cobertura por parte de las fuerzas terrestres. La única razón por la que no habían caído a un ritmo más acelerado eran las baterías antiaéreas de Asgard que les daban cobertura. A solo 200 metros de la muralla, el fuego de los rifles Terran ya causaba daños graves en algunos vehículos y frenaba el paso a otros menos blindados. No ayudaba mucho el hecho de que varios vikingos decidieran cambiar su modo de combate aéreo a terrestre en puntos estratégicos que causaban grandes bajas. Los cañones Gauss, lanzamisiles Spanker y láser Spartan frenaban sus ataques momentáneamente o algún caza de Bravo prestaba apoyo en esta situación. Por el otro flanco, las fuerzas de Charlie comenzaban a avanzar lentamente con los caballeros imperiales y Odín como punta de lanza. Lo bueno era que gran parte de estos contaba con escudos de energía o vacío, dándoles un mayor chance de resistir impactos. A los 50 metros, la muralla principal cayó ante múltiples impactos de lanzamisiles, dándole la bienvenida a las fuerzas imperiales contra Mengs. Ahora era el turno de Echo para actuar, siendo desplegados un poco más cerca de Asgard ante la disminución de fuego enemigo. Desplegaron fuerzas de asalto mixtas que destrozaban a la poca resistencia superviviente tras el paso de Alfa. Varias tropas se rindieron, mientras que otras organizaron ataques suicidas en nombre de Mengs como gran emperador Terran. Algo estúpido pero leal por su parte. En el otro lado, Charlie se abrió paso tras la embestida de los caballeros y Odín a la muralla, causando caos entre las filas Terran que no tuvieron otro remedio más que retirarse a la segunda línea de defensa, aunque la mayoría fue exterminada rápidamente. La segunda muralla estaba a 200 metros de la primera, por lo que la marcha no frenó, sino que aceleró aún más trayendo consigo muerte y destrucción a esos sucios traidores leales a Mengs. Lo único bueno fue que las fuerzas aéreas fueron diezmadas por parte de Bravo, no sin antes recibir múltiples bajas y ser reducidas a apenas la mitad de sus números. Aunque no se retiraron,
Al contrario, enfocaron sus esfuerzos en apoyar a Alpha y Charlie contra objetivos estratégicos alrededor de la segunda línea de defensa. Aunque, de ser posible, tratarían de llegar hasta el centro de la última fortificación para destruir el escudo orbital y recibir aún más apoyo. Tan pronto Alpha y Charlie se encontraron, enfocaron sus esfuerzos en destruir múltiples secciones de la muralla para obligar al enemigo a la distribución completa de su ejército, separando y aniquilando a cuanto despreciado se interpusiese en su camino, destrozando por completo la moral Terran. Bravo hizo de las suyas y destrozó por completo toda la fuerza de ataque pesado Terran en lo que quedaba de Asgard, complementándolo con la destrucción del escudo orbital y el despliegue definitivo de Delta y Echo. La guerra contra Mengsk había terminado por fin, de no ser porque éste intentase escapar nuevamente en un Atropos mediante un sistema de cavernas subterráneas, finalizando en una salida oculta. Era su última oportunidad de escape, pero no esperó encontrarse a Raynor utilizando un par de alas de acero con jetpack. Este se ancló por completo al fuselaje, tratando de sacarlo de la nave. Mengsk se dio cuenta y trató de quitárselo de encima utilizando múltiples maniobras. El problema era que Mengsk con trabajos había podido aprender a manejar una de estas naves hace un par de semanas, terminando con daños graves en su nave, un despegue de emergencia bastante descontrolado y un furioso Raynor anclado al fuselaje. Mengsk trató de hacer avanzar a aquel cacharro ya de por sí dañado, pero terminó en más choques descontrolados dada su inexperiencia en el campo de la aeronáutica. Lo peor era que Raynor trataba de arrancar el cristal de la nave a la fuerza con sus puños, mientras buscaba un mejor agarre. En su desesperación, Mengsk oprimió botones al azar, lo que terminó con el lanzamiento de un misil hacia el techo, provocando un derrumbe que terminó aplastándolo tanto a él como a Raynor. Ambos quedaron con múltiples contusiones craneales que debieron haberlos matado, pero su adrenalina y deseos de vivirlo mantenían con vida en tiempo extra. Mengsk intentó usar ese tiempo para escapar de la nave, tiempo insuficiente pues Raynor finalmente arrancó el cristal y tomó del cuello al ex emperador Terran. Llevé años esperando este momento, pedazo de mierda, gritó Raynor mientras su visor se levantaba con dificultad, dada la cantidad de daños recibidos en su servoarmadura, solo para revelar un rostro enfurecido. Esta vez no escaparás, hijo de puta. El emperador querrá tenerte con vida, pero yo prefiero matarte antes de que causes más problemas. Su agarre comenzó a aumentar de manera violenta, tratando de romperle el cuello a Mengsk, quien solo pudo intentar liberarse con las pocas fuerzas que le quedaban, arañando la armadura de Raynor con desesperación. Estaba a su merced, y aún así de un momento a otro, la vida lo abandonó en un instante debido a las contusiones craneales sufridas momentos atrás. Raynor simplemente soltó su cadáver y procedió a escupirle encima molesto. Su mayor enemigo había muerto tras años de tiranía, su imperio reducido a cenizas y las puertas de la libertad abiertas a su merced. El imperio de los dominios Terran había caído. El nuevo emperador Valerian se alzaba sobre una nueva Terra unificada. Algunos lo odiarían, otros lo amarían, pero si algo era seguro, los Terran podrían estar unidos bajo una sola bandera con la esperanza de tener paz y prosperidad. Capítulo 43. Corazón de dragón. Yagatai yacía sentado en el puente de la espada de la tormenta, paciente como un cazador ante su presa, inconsciente de que estaba en la mira de su depredador. Junto a él se encontraban King-Sa y Targutai Yesugei, ambos confusos tras la decisión de su primarca. Ya era normal dentro de la Quinta Legión la desobediencia ante órdenes del emperador por parte de su primarca, pero esta ocasión era un tanto extraña.
¿Por qué su primarca estaba tan interesado en la desaparición de Xenos? Momentos después, la flota del Khan salió de la disformidad justo al lado de Nocturne, hogar de los salamandras. Padre, si me permites preguntarlo, ¿por qué viajamos hasta el planeta de su hermano en vez de ir en contra de los Xenos del sector Tempestus? Preguntó Kin-Sa mientras mantenía su mirada firme hacia el planeta. Tu pregunta ya fue resuelta hace tiempo, hijo mío, respondió el Khan mientras se levantaba de su silla rumbo a los paneles de control frente a él. Lo sé, pero eso no debería ser problema de los salamandras en vez de nuestro, respondió King mientras seguía a su primarca junto a Targutai. Mi hermano no se encuentra disponible en estos instantes, además de que los Drukhari no desaparecen de un momento a otro sin motivos aparentes. Hace semanas que no se reciben señales de su aparición por todo Nocturne. El Khan observó una pantalla con múltiples hologramas, mapas e incluso información de Nocturne. Parecía estar buscando algo. Esos Xenos son de naturaleza cobarde y traicionera, padre. Tal vez fueron a matarse otra vez en algún sector lejano a este, o todos murieron durante el choque de galaxias. Targutai contestó a su padre mientras apoyaba su mano derecha en la cintura y la izquierda en su barbilla, pellizcando su barba negra. No lo sabremos hasta investigar más a fondo. Puede que los salamandras tengan bastantes diferencias con nosotros, pero si tenemos algo en común, es odiar a los Drukhari por igual. El Khan procedió a observar un mapa con los múltiples puntos de ataque que eran usados frecuentemente por los Drukhari en sus incursiones a Nocturne, descubriendo que no tenían patrones aparentes de ataque. Pronto un astrópata habló en alto tanto para el capitán de la nave como para el primarca. Señor, detecto una presencia no humana saliendo desde el cuadrante 2258 a 10 clics del ojo de Vulcan, preguntó King al astrópata mientras observaba cómo un portal de color azul celeste se abría casi al frente del ojo de Vulcan. No hay manera. Podrán ser Xenos, pero no lo bastante estúpidos como para acercarse a una estación de defensa espacial como esa, corrigió Targutai a su hermano. Rápidamente del portal emergió una nave Drukhari con rumbo de colisión aparente. Un rápido vistazo hizo notar que aquella nave parecía estar huyendo de algo, ante sus notables daños en múltiples partes. Parecía estar en estado crítico, pero para su mala suerte, el ojo de Vulcan disparó a quemarropa sin pensarlo 2 veces. Grande fue la sorpresa de todos ante su rápida destrucción, ya que estaban acostumbrados a la resistencia de los Drukhari ante armas de gran calibre del Imperio. Aquella nave fue destruida en cuestión de segundos tras haber recibido aquel impacto, pero en el radar se notaban naves Drukhari que parecían tomar rumbo tanto a la estación de los salamandras como a la espada de la tormenta. Algo completamente estúpido, dada su poca potencia de fuego y la desventaja abismal contra ellos. El Khan notó aquello de inmediato y dio la orden de interceptar a las naves Drukhari, comenzando así un bombardeo masivo con múltiples torretas de colosales proyectiles con el fin de exterminar a estos Xenos. También fueron enviados algunos cazas Thunderhawk. Pronto Yagatai notó algo extraño en este asalto Drukhari. No estaban contraatacando, parecían estar tratando de llegar a la nave con algún fin desconocido. Algo que no le gustaba al Khan, dada su mala experiencia combatiendo a estos Xenos. Rápidamente los cazas fueron abatidos con excepción de uno, el más ágil y veloz de todos, que llegó hasta el puente de mando en el último instante, utilizando la teletransportación justo al frente del Khan. Esto provocó indignación entre los cicatrices blancas, ante la amenaza del Xeno contra su primarca, rodeándolo con su escolta personal. Entre ellos estaban King y Targutai, por no mencionar al propio Khan, quien desenvainó su sable. Todos quedaron atónitos al observar a aquel Xeno sin partes de su armadura.
Su armadura estaba cubierta de manchas de sangre, su rostro mostraba la falta de un ojo. Ese seno estaba perdido y bien lo sabían. Matarlo sería fácil, de no ser porque el seno alzó ambas manos al aire en señal de rendición aparente con miedo en su único ojo, observando al Khan. «Alto, alto, me rindo, Monkey». Su voz parecía temerosa de sí misma. Estaba asustado, algo que el Khan notó rápidamente, desconcertándose ante su actitud. Nunca había visto un seno como este entregarse al halcón tan fácilmente, pero no se confió. «¿Qué es lo que quieres, inmundo seno depravado?», preguntó King apuntando su bolter directamente a la cabeza del seno junto a otros 8 guardias. «Se lo ruego, gran halcón de Cho'Gath. Tiene que ayudarme. Esos monstruos han acabado con gran parte de nuestra flota y vienen rumbo a Nocturne». Su voz se estaba fracturando. Comenzaba a morir por sus heridas. «¿Cómo te atreves a pedir ayuda al Gran Khan cuando los tuyos esclavizaron gente de este y muchos más planetas pertenecientes al Imperio Escoria Seno?», gritó Targutai mientras se preparaba para decapitar al seno con su sable. «Ellos vendrán por ustedes también. Arrasarán este planeta hasta las cenizas y los matarán a todos». Su respiración se hacía más pesada, comenzaba a temblar en mayor medida. No le quedaba mucho tiempo. «¿Quiénes vienen en camino, Seno?». Al realizar esta pregunta, las alarmas de la nave comenzaron a sonar por todo el puente. El astrópata gritó mientras los cables que lo conectaban a la nave comenzaron a sacar chispas. «Se aproximan naves senos no identificados y vienen del cuadrante 2260. Su método de viaje espacial es desconocido y vienen en grandes números». No hizo falta decir más. Tan pronto se dieron los informes, una serie de portales de color morado comenzaron a abrirse en el cuadrante mencionado anteriormente. Esas naves no parecían pertenecer a alguna raza seno conocida hasta el momento, pero a simple vista, sus diseños dejaban en claro sus intenciones oscuras. Son ellos, mátenlos a todos sin piedad». Sus gritos de horror resonaron por todo el puente. Si fueron capaces de exterminar una flota Drukhari, entonces esto era serio. Aquel Drukhari solo pudo retorcerse de dolor ante sus heridas y morir definitivamente. Tan pronto como esta flota seno fue avistada, la flota de guarnición de los salamandras y el ojo de Vulcan comenzaron a defenderse de manera apropiada ante estas naves. El astrópata notó que en aquellas naves no había nadie con conexión disforme, y mucho menos tecnología que tuviese conexión alguna con esta. Aún así, el Khan decidió esperar para observar qué tipo de senos eran estos, y si los salamandras eran capaces de eliminarlos a tiempo, algo común con el Khan y sus hijos. Las fuerzas senos parecían saber defenderse bastante bien. Sus naves eran un poco más grandes que las usadas por los salamandras y no estaban utilizando cañoneras o algún tipo de nave para abordajes, sino un uso definitivo de cazas con capacidades de combate bastante respetables. Sin embargo, sus naves parecían comenzar a descender rumbo al planeta, siendo recibidos por los salamandras y la recién llegada fuerza auxiliar de los libertadores de Terra. Todo iba bien hasta que los senos comenzaron a bajar de sus respectivas naves y mostrar su apariencia: seres metálicos de gran tamaño con armamento láser, blaster y de plasma. Habían llegado a Nocturne los hijos traidores de Cybertron. Entre todos ellos resaltaban 3 insignias que parecían diferenciar sus rangos o especializaciones. Estos senos comenzaron a desatar el caos cuando comenzaron a transformarse en vehículos de guerra, como lo que parecían ser una burla de tanques, cazas y fauna Terran antigua. Estas formas de combate lograron acabar con cientos de soldados, destrozando los míticos Land Raider de distintos patrones. Sus disparos lograban vaporizar y eliminar a cientos de marines, sin mencionar que sus armas cuerpo a cuerpo y su gran tamaño les permitían destruir escuadras enteras de blindados.
Lo peor era su resistencia ante los Bolter, dado su espeso blindaje. Las armas de plasma y de mayor calibre parecían ser más efectivas en su contra, aunque para su mala suerte, estos Xenos comenzaron a ganar territorio y tomar posiciones. Además, utilizaron los cañones y torretas de sus naves como artillería para hacer retroceder a las salamandras, que pronto se vieron forzados a retirarse ante esta amenaza. Ante esta situación, las fuerzas en órbita lanzaron a todos sus efectivos a tierra. Varios fueron interceptados por las naves aterrizadas, ahora usadas como búnkeres y bases de operaciones. Los salamandras estaban en apuros. Los minutos se volvieron horas y con ello la situación empeoraba, ya que estos Xenos tenían la capacidad de transformarse en vehículos de combate de los salamandras y los libertadores Terra. Eran casi imperceptibles, por lo que la paranoia comenzaba a sembrarse entre las divisiones con vehículos blindados o incluso entre las fuerzas aéreas, generando confusión, miedo y pánico entre la población que ahora desconfiaba de los vehículos locales. Peor fue descubrir que estos Xenos también contaban con armamento de plasma de gran calibre con tecnología desconocida. Otra revelación impactante fue el hecho de que múltiples Xenos de menor tamaño podían combinarse en unos de mayor tamaño y capacidad bélica. Otros podían volar o transformarse en bestias capaces de combatir cuerpo a cuerpo contra vehículos de combate como Dreadnought, Odin, Thor o incluso caballeros imperiales. La situación se tornó crítica cuando uno de estos Xenos, aparentemente su líder, inició una campaña de asalto masivo que comprometió las defensas planetarias. Sabía lo que hacía y no iba a detenerse. Cada vez que intentaban eliminarlo, múltiples escoltas aparecían y aniquilaban a sus adversarios. Después de todo, ¿qué podrían hacer estos Marines comunes contra Megatron, Shockwave, Soundwave, Starscream, Scorponok, Terrorsaur y Lockdown? La desesperación cundió entre los salamandras al punto de desplegar todas sus fuerzas disponibles en el planeta, pedir refuerzos de sectores cercanos y activar una legión Titanicus leal a la salamandra con un Imperator al mando. Solo con esto lograron frenar el avance de los invasores momentáneamente, ya que las naves aterrizadas no tardaron en eliminar a los titanes imperiales con sus baterías láser. Sin embargo, estos no cayeron sin dar pelea, exterminando a numerosos Xenos con todo su arsenal. El Imperator disparó múltiples ráfagas de su cañón tormenta infernal contra las naves, fortificaciones y Xenos de gran tamaño, acabando con la mayoría y dañando gravemente las baterías principales de las naves enemigas. No obstante, el fuego concentrado de los Xenos logró destruirlo. Una pérdida que pagarían con sangre cuando los cicatrices blancas llegaron en apoyo de sus hermanos salamandras. Renovados en espíritu, los salamandras resistieron en posiciones clave contra los invasores, ahora reforzadas por los cicatrices blancas y tropas auxiliares de distintos sectores cercanos. Lo malo fue descubrir que aquellas aberraciones cibernéticas solo podían ser aniquilados con gran potencia de fuego pesado. Sin embargo, algunos escuadrones se las ingeniaron para acabar con ellos mediante ataques relámpago, emboscadas y otras tácticas. Entre ellos destacó el Gran Khan, quien dada su altura y astucia, podía enfrentarse a estos enemigos con mayor facilidad. Las horas pasaron y los invasores comenzaron a ser reducidos en grandes números gracias al apoyo de fuerzas extraplanetarias. Fueron clave los ataques motorizados del Khan, las armas pesadas de los salamandras y los mechas Terra, lo que llevó a la desesperación a múltiples líderes enemigos. Algunos como Starscream y Terrorsaur lograron escapar, pero otros como Shockwave, Scorponok y Lockdown se indignaron por la situación. Lockdown, siendo el más astuto, ordenó la retirada de sus tropas rumbo al espacio, aunque fue interceptado por la flota de los cicatrices blancas y posteriormente destruido junto a toda su tripulación. Por otro lado,
Megatron hizo todo lo posible para remontar la batalla, utilizando todos los trucos a su disposición, pero estos ya no surtían el mismo efecto que antes. Viendo su inminente derrota, decidió enfrentarse directamente a aquel ser de carne que estaba liderando las fuerzas en su contra, usando todo su arsenal en el combate. El duelo fue frenético y asombroso. Se enfrentaban el halcón de Chogoris contra el antiguo gladiador y verdugo de Cybertron. Ambos intentaban matarse mutuamente. Megatron utilizó varias veces su cañón de plasma, el sable estrella oscura, su altura y sus múltiples transformaciones para romper la postura del Khan, quien demostró ser un digno rival al saber contrarrestarlas. Con la panoplia del fuego salvaje, el Dao del Tigre Blanco, su pistola arqueotecnológica y las confiables granadas de fragmentación, ambos se batían en duelo por la victoria en esta batalla, uno por la tiranía y el otro por la defensa de los civiles. Esto escaló a otro nivel cuando el Khan logró cortarle el cañón del arma a Megatron, mientras que este tomó al Khan por las piernas y brazos para partirlo por la mitad. Su gran error fue creer que se trataba de una batalla contra un ser inferior, ya que el Khan utilizó su pistola para dispararle múltiples veces en el rostro y soltarse. Esto deformándole la cara al tirano cibertroniano, quien lanzó un grito de furia al cielo, solo para ser silenciado por una granada en el pecho, lanzada desde los escombros de lo que antes fue una ciudad imperial de los salamandras. Ambos habían encontrado a su némesis perfecto, pero para mala suerte de Megatron, el halcón de Chogoris se abalanzó sobre él con las manos desnudas y comenzó a golpearlo directamente en el rostro, rompiéndose los huesos múltiples veces, mientras deformaba aún más el rostro de Megatron. Solo la intervención de las fuerzas Decepticons logró quitárselo de encima para rescatar a su líder y llevarlo de vuelta a su nave, retirándose de Nocturne con los restos de su ahora mermado ejército. Sin embargo, algo era seguro: ellos regresarían por venganza. Yagatai Khan sabía que en la inmensidad del espacio aún quedaban múltiples especies Xeno que podrían poner en peligro a la humanidad. Estos senos metálicos eran la prueba de ello, aunque también había encontrado un digno oponente para el combate cuerpo a cuerpo. Un ser que había gobernado su propio mundo con tiranía junto a sus seguidores. Uno que debía ser cazado y eliminado junto a toda su raza, para evitar que regresaran y terminaran lo que iniciaron. Muchos de sus hijos y los de Vulcan habían perecido en esta batalla. Las pérdidas fueron graves y costosas. Debían renacer del fuego una vez más, pero esta vez, las salamandras no estarían solas. El Khan decidió apoyar a los dragones de Nocturne con parte de sus fuerzas, ganándose entre las filas de los salamandras el apodo de Corazón de Dragón. Así que encontró un nuevo objetivo: darle caza a aquel seno al que llamó el Tirano de Hierro. Aunque Megatron también lo recordaría con otro nombre: el Relámpago Blanco. Había nacido una rivalidad entre duelistas maestros. Había comenzado la guerra contra los Decepticons y Predacons. Fin.